Con 21 años, Simone de Beauvoir fue la persona más joven en rendir exámenes de filosofía en la Universidad Líder francesa. Aprobó con honores, pero tan pronto como aprendió las reglas de la filosofía, quiso romperlas. Aprendió la teoría de las formas de Platón, que desestimaba al mundo físico como un reflejo defectuoso de verdades más elevadas e ideales inalterables. Pero para de Beauvoir, la vida terrenal era cautivadora, sensual y para nada estática. Su deseo de explorar el mundo físico en su totalidad daría forma a su vida y finalmente inspiraría una nueva filosofía radical. Con su compañero en el amor y lo intelectual, Jean-Paul Sartre, de Beauvoir exploró el libre albedrío, el deseo, los derechos y las responsabilidades y el valor de la propia vivencia. Años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, esas ideas convergerían en la escuela de pensamiento que más se asocia a ella, el existencialismo. Las tradiciones judeocristianas enseñaban que los humanos nacen con un propósito predestinado, pero de Beauvoir y Sartre proponían una alternativa, que los humanos nacen libres y se los libera a la existencia sin un plan divino. De Beauvoir reconoció que esta libertad es una bendición y una carga. En Ética de la ambigüedad, argumentó que el mayor imperativo ético es crear el sentido de la propia vida mientras se protege la libertad de los demás para que hagan lo mismo. Como escribió de Beauvoir, una libertad que solo se interesa en negar la libertad debe ser rechazada. Esta filosofía desafió a sus estudiantes a navegar las ambigüedades y conflictos que producen los deseos interna y externamente. Mientras buscaba su propósito, empezó a cuestionar si todos son libres para perseguir el sentido de la vida. ¿Por qué a ella la restringían los ideales de la sociedad sobre la feminidad? A pesar de su prolífica escritura, sus enseñanzas y su activismo, le costaba que sus pares masculinos la tomaran en serio. Rechazó su crianza católica y sus expectativas maritales para estudiar y escribir sus memorias, ficción y filosofía. Pero muchos de sus colegas hombres que daban por sentadas sus libertades no comprendían el riesgo que asumía adoptar este estilo de vida. El trabajo de Beauvoir de explorar la vida interior de las mujeres y su relación abierta y bisexualidad no les interesaba. Para transmitir su enfoque, se embarcó en su libro más desafiante hasta entonces. Así como había creado los fundamentos del existencialismo, se propuso redefinir los límites del género. El segundo sexo, publicado en 1949, argumenta que, así como el significado de nuestra vida, el género no está predestinado. Hay una frase célebre de Beauvoir: una no nace, sino que se convierte en mujer, y convertirse en mujer, razona, es convertirse en el otro. Definió la otredad o alteridad como el proceso de etiquetar a la mujer como inferior al hombre, que se ha definido y ha sido definido como sujeto humano ideal. Al ser lo otro, la mujer era considerada inferior al hombre y por eso se le restringía sistemáticamente su búsqueda de libertad. El libro se convirtió en un tratado feminista esencial, con una historia detallada de la opresión a las mujeres y una abundancia de testimonios y anécdotas. Este libro combina experiencia personal con intervención filosófica y nuevo lenguaje para discutir la teoría feminista. Hoy, esas conversaciones siguen afectadas por la insistencia de Beauvoir de que en la búsqueda de igualdad no hay divorcio entre la filosofía y la vida. Como cualquier trabajo fundacional, las ideas de El segundo sexo se han expandido desde su publicación. Muchos pensadores modernos exploraron otras maneras de discriminación que de Beauvoir no indica, como las identidades raciales y económicas y el espectro más amplio de género e identidades sexuales que hoy se reconocen. El legado de Beauvoir se complica más por las acusaciones de conducta sexual inapropiada de dos de sus estudiantes. Ante estas acusaciones, su licencia de enseñanza fue revocada por abusar de su posición. En este y otros aspectos, su vida sigue siendo controvertida y su trabajo encarna un momento polémico en el surgimiento del feminismo temprano. Participó en esas conversaciones durante el resto de su vida. Escribió ficción, filosofía y memorias hasta su muerte en 1986. Hoy, su trabajo nos ofrece un lenguaje filosófico para que lo imaginemos, repasemos y nos rebelemos contra él, algo que esta pensadora revolucionaria hubiera aprobado. Sigue perfeccionando tu capacidad de razonar con estos videos y suscríbete a nuestro canal. Nunca sabes cuándo necesitarás las herramientas para resolver un dilema moral.